Parte 5. La alfabetización emocional. Sección 15. El coste del analfabetismo emocional. Todo empezó como un pequeño altercado que fue adquiriendo tintes cada vez más dramáticos. Ian Moore y Tyrone Sinclair, alumnos del Instituto Jefferson de Brooklyn, se enzarzaron en una disputa con Khalil, de 15 años, a quien había estado acosando y amenazando hasta que la situación se les escapó de las manos. Un buen día, Khalil, temeroso de que Ian y Tyrone fueran a propinarle una paliza, cogió una pistola de calibre 38 y en la entrada del instituto, a pocos metros del vigilante, les disparó a quemarropa, acabando con su vida. Deberíamos interpretar este incidente como un signo más de la urgente necesidad de aprender a dominar nuestras emociones, a dirimir pacíficamente nuestras disputas y a establecer, en suma, mejores relaciones con nuestros semejantes. Durante mucho tiempo, los educadores han estado preocupados por las definiciones y por las deficientes calificaciones de los escolares en las matemáticas y el lenguaje, pero ahora están comenzando a darse cuenta de que existe una carencia mucho más apremiante: el analfabetismo emocional. No obstante, aunque siguen haciéndose notables esfuerzos para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes, no parece hacerse gran cosa para solventar esta nueva y alarmante deficiencia. En palabras de un profesor, parece como si nos interesara mucho más su rendimiento escolar en lectura y escritura, que si seguirán con vida la próxima semana. Sin embargo, los incidentes violentos como el protagonizado por Ian y Tyrone son, por desgracia, cada vez más frecuentes en las escuelas de nuestro país. No se trata, pues, de un incidente aislado, puesto que las estadísticas muestran un aumento de la delincuencia infantil y juvenil en los Estados Unidos, que bien se puede considerar como la punta de lanza de una tendencia mundial. En los 90 tuvo lugar el índice más elevado de arrestos juveniles relacionados en delitos violentos de las 2 últimas décadas. En este sentido, el número de arrestos juveniles por violación se duplicó y la proporción de adolescentes acusados de homicidio por arma de fuego se multiplicó por 4. En estas 2 mismas décadas, la tasa de suicidios entre adolescentes se triplicó, y lo mismo ocurrió con el número de niños menores de 14 años que fueron violentamente asesinados. Por otra parte, cada vez son más y más jóvenes las adolescentes que se quedan embarazadas. En los 5 años anteriores, en el 93, el número de partos entre las muchachas de edad comprendida entre los 10 y 14 años aumentó de manera constante, un fenómeno que ha sido bautizado con el nombre de las niñas que tienen niñas. Al igual que la proporción de embarazos no deseados y las presiones de los compañeros para tener las primeras relaciones sexuales, asimismo, en las 3 últimas décadas también se ha triplicado la proporción de enfermedades venéreas entre adolescentes. Y si estos datos resultan desalentadores, ¿qué diríamos entonces de las cifras que arrojan las estadísticas dirigidas a los jóvenes afroamericanos que viven en las ciudades? Unas cifras que son 2 o 3 o incluso más veces superiores a las reseñadas. Por ejemplo, en el 90 el consumo de cocaína entre los jóvenes blancos se incrementó un 300% con respecto a las 2 décadas anteriores, pero algo que en el caso de los afroamericanos se multiplicó por 13. Las enfermedades mentales constituyen la causa más común de incapacitación entre los adolescentes. Los síntomas de la depresión mayor o menor afectan a más de la tercera parte de la juventud. En el caso de las muchachas, esta incidencia se duplica en la pubertad. Por otra parte, la frecuencia de los trastornos de la conducta alimentaria en las adolescentes también se ha disparado. Hay que decir también, por último, que a menos que cambie la tendencia actual, las esperanzas de poder casarse y tener una vida estable y provechosa son cada vez menores. Como vimos en el capítulo 9, el porcentaje de divorcios propio de las décadas de los 70 y los 80 era el 50%, pero la tendencia actual es que 2 de cada 3 parejas terminan divorciándose. Malestar emocional. Estos datos alarmantes son el equivalente a aquel canario
que los mineros llevaban consigo a los túneles y cuya muerte les advertía de la falta de oxígeno. Pero más allá de las frías estadísticas, debemos abordar la difícil situación que atraviesan nuestros niños desde un nivel más sutil, teniendo en cuenta los problemas cotidianos antes de que lleguen a estallar abiertamente. Tal vez los datos más reveladores en este sentido nos los proporcione una investigación realizada a nivel nacional entre niños y adolescentes norteamericanos comprendidos entre los 7 y los 16 años de edad, que comparó la situación emocional de estos a mediados de la década de los 70 y finales de la década de los 80, y demostró la existencia de un claro descenso en el grado de competencia emocional. Este estudio, que se basa en las valoraciones realizadas por los padres y los profesores, muestra un deterioro de la situación a este respecto. Y no se trata de que exista un solo problema, sino que todos los indicadores apuntan en la misma inquietante dirección. Estos son, en términos generales, los ámbitos en los que se ha habido un franco empoderamiento: marginación o problemas sociales, tendencia al aislamiento, a la reserva y el mal humor, falta de energía, insatisfacción y dependencia, ansiedad y depresión, soledad, excesivos miedos y preocupaciones, perfeccionismo, falta de afecto, nerviosismo, tristeza y depresión, problemas de atención o de razonamiento, incapacidad para prestar atención y permanecer quieto, ensoñaciones diurnas, impulsividad, exceso de nerviosismo que impide la concentración, bajo rendimiento académico, pensamientos obsesivos, delincuencia o agresividad, relaciones con personas problemáticas, uso de la mentira y el engaño, exceso de justificación, desconfianza, exigir la atención de los demás, desprecio por la propiedad ajena, desobediencia en casa y en la escuela, mostrarse testarudo o caprichoso, hablar demasiado, fastidiar a los demás y tener mal genio. Ninguno de estos problemas, considerado aisladamente, es lo bastante poderoso como para llamar nuestra atención, pero tomados en conjunto constituyen el claro indicador de la existencia de cambios profundos de un nivel o de un nuevo tipo de veneno que emponzoña a nuestra infancia y que afecta negativamente a su nivel de competencia emocional. Este desasosiego emocional parece ser el precio que han de pagar los jóvenes por la vida moderna. Por otra parte, cuando los norteamericanos suelen considerar que sus problemas son especialmente graves, las investigaciones realizadas en otros países replican o incluso superan estos resultados. Por ejemplo, en la década de los 80, los maestros y los padres de Holanda, China y Alemania encontraron en sus chicos los mismos problemas que presentaban los niños americanos en el 76. En el caso de Australia, Francia o Tailandia, la situación era todavía peor. Por último, es muy posible que esta situación haya empeorado todavía más, porque en la actualidad la espiral descendente de la competencia emocional parece haberse acelerado más en los Estados Unidos que en el resto de las naciones desarrolladas, y ningún niño, ya sea rico o pobre, está libre de riesgo, porque esta problemática es universal y afecta a todos los grupos étnicos, raciales y sociales. Así pues, aunque los niños pobres manifiesten el peor índice de competencia emocional, su grado de deterioro en las últimas décadas no ha sido mayor que la de los niños de clase media o incluso que la de los niños ricos, ya que todos muestran en definitiva el mismo grado de deterioro. El número de niños que han recibido ayuda psicológica también se han triplicado, aunque esta tal vez sea una buena señal que señale la existencia de más recursos en este sentido. Pero al mismo tiempo también se ha duplicado el número de niños que, a pesar de presentar serios problemas emocionales, no han recibido ningún tipo de ayuda. Un 9% en el 76 frente a un 18% en el 89, un signo en este caso negativo. Bronfenbrenner, conocida psicóloga evolutiva de la Universidad de Cornell, que ha llevado a cabo un estudio comparativo a escala mundial sobre el bienestar infantil, afirma: las presiones externas son tan grandes que, a falta de un buen sistema de apoyo, hasta las familias más unidas están empezando a fragmentarse. La incertidumbre, la fragilidad
y la inestabilidad de la vida cotidiana familiar afectan a todos los segmentos de nuestra sociedad, incluyendo a las personas acomodadas y con un elevado nivel cultural. Lo que está en juego es nada menos que la próxima generación, especialmente los varones, que durante su desarrollo son especialmente vulnerables ante las fuerzas disgregadoras y las devastadoras efectos del divorcio, la pobreza y el desempleo. El estatus de las familias y los niños estadounidenses es más inquietante que nunca. Estamos privando a millones de niños de sus capacidades y de sus aptitudes morales. Pero no se trata de un fenómeno exclusivo norteamericano, sino de una situación global, puesto que en el mercado mundial busca abaratar los costes laborales y termina haciendo mella sobre la familia. La nuestra es una época en la que las familias se ven acosadas, en la que ambos padres deben trabajar muchas horas y se ven obligados a dejar a los niños abandonados a su propia suerte o con mucho al cuidado del televisor. Una época en la que muchos niños crecen en condiciones de extrema pobreza, una época en la atención cotidiana que reciben los más jóvenes raya en la negligencia. Todo esto supone, aun en el caso de que los padres alberguen las mejores intenciones, el menoscabo de los pequeños, innumerables y sustanciosos intercambios familiares se van cimentando el desarrollo de las facultades emocionales. ¿Qué podemos hacer, pues, si la familia ya no cumple adecuadamente con su función de preparar a los hijos para la vida? Un análisis más detenido de los mecanismos que subyacen cada uno de estos problemas concretos nos ayudará a comprender la importancia de las habilidades sociales y emocionales y arrojará luz sobre las medidas preventivas o correctivas más eficaces para encauzar a los niños en una dirección más adecuada. El control de la agresividad. El chico duro de mi escuela primaria se llamaba Jimmy, un niño que estaba en cuarto curso cuando yo todavía me hallaba en primero. Jimmy era capaz de robarle el dinero para el almuerzo, coger su bicicleta o darle un golpe para llamar la atención. Era en suma el clásico gamberro que no necesitaba la menor provocación para ensarzarse en una pelea. Todos albergábamos una mezcla de odio y temor hacia Jimmy. Tratábamos de mantenernos a diferencia de él, y cuando se desplazaba por el patio del recreo era como si una especie de guardaespaldas invisible mantuviera al resto de los niños alejados de su camino. Es evidente que los niños como Jimmy tienen muchos problemas, pero lo que no todo el mundo sabe es que una conducta tan agresiva constituye un claro predictor de un futuro igual de problemático. De hecho, cuando cumplió los 16 años, Jimmy estaba en la cárcel, condenado por atraco. Hay muchos estudios que corroboran la persistencia de la agresividad infantil en chicos como Jimmy. Como ya hemos visto en otro lugar, los padres de los niños agresivos suelen alternar la indiferencia con los castigos duros y arbitrarios, una pauta que comprensiblemente fomenta la paranoia y la agresividad. Pero no todos los niños agresivos son fanfarrones. Algunos son marginados sociales que reaccionan desproporcionadamente ante las bromas o ante lo que ellos interpretan como una ofensa o una injusticia. Todos, sin embargo, comparten el mismo error de percepción que les lleva a ver burlas donde no las hay o imaginar que sus compañeros son más hostiles de lo que en realidad son, a tergiversar los actos más inocentes como si fueran verdaderas amenazas y a responder con demasiada frecuencia de manera agresiva. Un comportamiento que no hace sino mantener a sus compañeros más alejados todavía. Los niños irascibles y solitarios son sumamente sensibles a las injusticias y en consecuencia suelen considerarse víctimas inocentes que nunca olvidan las múltiples ocasiones en que han sido reprendidos injustamente en su opinión por sus maestros. Son niños, por último, que cuando montan en cólera creen que solo disponen de una posible forma de reaccionar: repartir golpes a diestro y siniestro. Una investigación en la que un niño agresivo y otro más pacífico tenían que contemplar juntos una serie de videos nos permite apreciar la incidencia de este sesgo perceptivo. Uno de los videos, a un niño se le caen los libros
cuando otro tropieza con él, lo cual provoca las risas de un grupo cercano. El niño, entonces, visiblemente enfadado, sale corriendo y trata de atrapar a alguno de los niños que se han burlado de él. La entrevista posterior reveló que, en aquel caso, los niños agresivos consideraban plenamente justificada una respuesta agresiva. Aún más elocuente, si cabe, es el hecho de que en su valoración del grado de agresividad de los niños se aparecían discutiendo en el video. Los agresivos siempre consideran que el golpeado era el más violento y justificaban plenamente el enfado del agresor. Esta peculiar valoración da cuenta del profundo sesgo perceptivo que aqueja a los niños desproporcionadamente agresivos, ya que suelen actuar basándose en creencias de supuesta hostilidad o amenaza y prestan muy poca atención a lo que realmente está ocurriendo. El hecho es que, una vez asumida la existencia de una amenaza, se lanzan inmediatamente a la acción. Por ejemplo, en el caso de que un chico agresivo esté jugando a las damas con otro y este último mueva una pieza a destiempo, el primero interpretará el movimiento como una trampa deliberada sin detenerse a considerar si ha sido un simple error carente de toda mala intención. De este modo, el juicio del niño agresivo siempre presume la culpabilidad y no la inocencia, y en consecuencia su reacción automática subsiguiente suele ser violenta, y esa perfección refleja la hostilidad se entremezcla con una respuesta igualmente automática, porque en lugar de decirle simplemente al otro niño que se ha equivocado, le acusará, le gritará o le pegará. Y cuanto más respuestas de este tipo emita el niño, más automática será su agresividad y más estrecho el repertorio de posibles respuestas alternativas, como mostrarse más amable o hacer una broma al respecto de que dispondrá. Estos niños son emocionalmente vulnerables y presentan un bajo umbral de tolerancia que les lleva a encontrar cada vez más motivos para sentirse ofendidos, y el hecho es que, una vez que se pone en marcha este mecanismo, pierde la capacidad de razonar, interpretar como hostiles los actos más inocentes y se refugia en los hábitos inverterando de comenzar a propinar golpes. Este sesgo perceptivo hacia la hostilidad ya resulta evidente en los primeros años de la escuela, aunque la mayor parte de las niñas y niños, especialmente estos últimos, solo se muestran indisciplinados durante el periodo de la guardería y el primer curso de la escuela primaria. Los niños más agresivos no logran aprender el mínimo autocontrol hasta después del segundo curso, mientras otros aprenden a negociar y pactar para dirimir las disputas que aparecen en el patio de recreo. Los chicos indisciplinados siguen confiando en la fuerza bruta, una conducta que sin embargo tiene un elevado coste social, ya que a las 2 o 3 horas de producirse el primer intercalo suelen caerles antipáticos a sus compañeros. Las investigaciones que han seguido a este tipo de niños desde la enseñanza preescolar hasta la pubertad demuestran que más de la mitad de los alumnos que durante el primer curso se mostraban destructivos, incapaces de mantener una relación cordial con los demás, desobedientes con sus padres y tercos con sus maestros, comenzaron a delinquir a partir de los 10 años de edad. Por supuesto, con ello no estamos diciendo que todos los niños agresivos estén condenados a caer en la delincuencia o la violencia, pero lo cierto es que son quienes más probabilidades tienen de llegar a cometer delitos violentos. Como acabamos de señalar, la propensión al delito se manifiesta sorprendentemente pronto en la vida de estos niños. Un estudio realizado entre niños de unos 5 años de edad de una guardería de Montreal demostró que quienes manifestaban un grado más elevado de agresividad e indisciplina antes de haber cumplido los 14 años de edad revelaron un índice de delincuencia mucho más acusado, mostrando también una tendencia 3 veces superior a las de los demás a golpear sin motivo alguno, a robar en una tienda, a utilizar algún tipo de arma, romper o robar piezas de un automóvil o a emborracharse. Así pues, los niños difíciles y agresivos aprenden el camino que conduce a la violencia y a la delincuencia durante el primer y segundo curso. No es infrecuente, por otra parte, que su escaso autocontrol les lleve también, desde los primeros años de escolarización,
a ser malos estudiantes, que suelen ser considerados por los demás y que se ven a sí mismos como tontos, un juicio que se ve confirmado cuando se ven obligados a asistir a clases de repaso y que por cierto no hacen todos los niños que manifiestan igual grado de hiperactividad o las dificultades de aprendizaje. Los niños que antes de ingresar a la escuela han sufrido en su hogar un estilo educativo coercitivo suelen ser más castigados por sus maestros, que se ven obligados a invertir mucho tiempo en su disciplina. La constante oposición a las normas de conducta del aula que estos niños manifiestan espontáneamente supone una pérdida preciosa de tiempo que podría aprovecharse mejor. Por lo general, el fracaso académico se hace evidente cuando los niños llegan a tercer curso. Así pues, si bien estos niños presentan un CI más bajo que el de sus compañeros, la principal razón que impulsa su camino hacia la delincuencia hay que buscarla en su temperamento. De hecho, en los niños de 10 años, la impulsividad resulta un predictor de la tendencia posterior hacia la delincuencia, 3 veces más adecuado que el CI. Al llegar al cuarto y quinto curso, estos chicos, que por el momento solo son considerados revoltosos o difíciles, son rechazados por sus compañeros, tienen serias dificultades para ser amigos, tienen problemas de fracaso escolar y, sintiéndose faltos de toda amistad, gravitan en torno a otro marginado grupo social. De este modo, entre el cuarto y el noveno curso se aglutinan alrededor de algún grupo marginal y llevan una vida que desafía las normas, mostrando una tendencia 5 veces superior a la medida de hacer novillos, beber alcohol y tomar drogas, una situación que alcanza un punto culminante durante el séptimo y octavo curso, un periodo en el que suelen ser seguidos a su vez por otros niños rezagados que se sienten atraídos por ellos. Estos rezagados suelen ser niños más pequeños cuyas familias no se preocupan bastante de ellos y que vagabundean a su antojo por las calles durante el periodo de la educación primaria, en la época en que tendrían que pasar el tiempo al instituto. La tendencia a la violencia que albergan los integrantes de estos grupos marginales suelen llevarles a abandonar los estudios y a verse implicados en delitos menores como hurtos en tiendas, robos y posesión de drogas. En este punto es necesario señalar la existencia de una marcada diferencia entre los caminos seguidos por las niñas y los de los niños. Un seguimiento llevado a cabo entre las niñas revoltosas de cuarto curso, pequeñas que tenían constantes problemas con sus profesores, no respetaban las normas o eran impopulares entre sus compañeros. Puso de manifiesto que el 40% de ellas ya había dado a luz un hijo antes de concluir el instituto, una media por ciento 3 veces superior al resto de las compañeras de su misma escuela. Dicho en otras palabras, las adolescentes antisociales no se vuelven violentas, sino que se quedan embarazadas. No hay un único camino que conduzca a la delincuencia y a la violencia. En este sentido, hay que tener en cuenta otros factores de riesgo, como el hecho de vivir en un barrio con un alto grado de delincuencia, en el que los niños se hallen expuestos a la invitación constante al delito y a la violencia, crecer en una familia con un elevado grado de estrés o malvivir en condiciones de extrema pobreza. Ninguno de estos factores por sí solo es el causante inevitable de una vida entregada a la delincuencia. Así pues, a la vista de todos estos factores externos, tiene una importancia relativa similar. Debemos concluir que las fuerzas psicológicas internas que mueven al niño indisciplinado desempeñan un papel determinante a la hora de aumentar las probabilidades de que emprenda el camino que conduce a la delincuencia. Como afirma Gerald Patterson, un psicólogo que ha seguido de cerca las trayectorias de cientos de niños hasta llegar a la juventud, los actos antisociales de un niño de 5 años son el prototipo de los actos que cometerá un delincuente juvenil. Una escuela para niños indisciplinados. Las tendencias mentales que presentan los niños agresivos perduran hasta que terminan teniendo problemas de uno u otro tipo. Una investigación realizada sobre jóvenes convictivos de delitos violentos
y estudiantes de instinto especialmente agresivos demostró que ambos grupos comparten las mismas tendencias mentales. Son personas que cuando tienen problemas con alguien tienden automáticamente a considerarlo como un adversario y extraen conclusiones precipitadas sobre su hostilidad sin recabar más información ni buscar formas más pacíficas de dirimir sus diferencias. Tampoco suelen detenerse a considerar las posibles consecuencias negativas de un desenlace violento, generalmente una pelea. Para ellos, la violencia está plenamente justificada por creencias tales como está bien pegarle a alguien que te cuaja. Si evita las peleas, todo el mundo pensará que eres un cobarde, o no es tan grave de darle un puñetazo a alguien. Pero una ayuda a tiempo podría transformar estas actitudes e interrumpir el camino del niño hacia la delincuencia. Existen varios programas experimentales que han conseguido que los niños agresivos aprendan a dominar sus tendencias antisociales antes de que terminen desembocando en problemas más serios. Uno de estos programas, diseñado en la Universidad de Duke, trabajó con un grupo de niños agresivos de la escuela primaria, proclives al enojo. Las sesiones de entrenamiento duraron 40 minutos y se dieron 2 veces por semana durante un periodo de 6 a 12 semanas. Este programa les enseñaba, por ejemplo, que eran parte de las señales que ellos interpretaban como hostiles, en realidad neutrales e incluso amistosas. También debían aprender a adoptar la perspectiva de los otros niños para tratar de comprender lo que pensaban de ellos en los momentos que perdían el control. El programa también incluía el adiestramiento directo en el dominio del enfado mediante una especie de psicodrama en el que debían representar escenas que reproducían situaciones que podían hacerles perder los estribos. Una de las habilidades claves que les enseñaba para dominar el enfado consistía en prestar atención a sus propias sensaciones, haciéndoles tomar conciencia, por ejemplo, del rubor o de la tensión muscular que acompaña el enfado y considerarlas como una señal de alarma que les indica cuando deben detenerse a considerar el siguiente paso que dar lugar de comenzar a repartir golpes a diestro y siniestro. En opinión de John Longman, psicólogo de la Universidad de Duke que formaba parte del equipo de diseño de este programa, los niños hablan de las situaciones en que se han visto implicados recientemente, como por ejemplo haber sido empujados en el pasillo de entrada de la escuela, y exponen las posibles alternativas de que disponen para afrontar la situación en caso de que consideren que ha habido sido propósito. Por ejemplo, un chico me dijo que se limitaba a mirar fijamente al muchacho que le había empujado. Le decía que no volviera a repetirlo y seguía su camino. Aquello le situaba en una posición de cierto dominio en la que, al tiempo que mantenía elevada su autoestima, no tenía necesidad de iniciar ninguna pelea. Aquí debemos subrayar un hecho importante, ya que la mayoría de los muchachos agresivos se sienten muy incómodos con la facilidad con que pierden los estribos, lo cual hace también que se muestren muy dispuestos a aprender a dominar esta situación. Es evidente que en los momentos críticos, las respuestas calculadas como seguir caminando o contar hasta 10 hasta que se desvanezca el impulso a pelearse no surge de manera automática. Por eso la representación de escenas imaginarias, como por ejemplo subir a un autobús en lo que otros chicos se burlan de ellos, les ofrece la posibilidad de practicar respuestas alternativas amistosas que les permitan mantener su dignidad y evitar las relaciones o reacciones como golpear, gritar o salir corriendo. 3 años después de que los muchachos se hubieran sometido al entrenamiento, Longman efectuó un estudio comparativo entre ellos y otros que presentaban un grado de agresividad similar, pero que no se habían beneficiado de las sesiones de control del enfado, y descubrió que durante la adolescencia los chicos que se habían sometido al programa de este tipo mostraban mucho más disciplina en clase, albergaban sentimientos más positivos sobre sí mismos y estaban mucho menos predispuestos a beber alcohol y a tomar drogas. En resumen, pues, cuan mayor había sido el tiempo de adiestramiento en el programa, menor era el grado de agresividad que manifestaban en la adolescencia. La prevención de la depresión.
Dana, de 16 años, parecía desenvolverse sin problema, pero de pronto dejó de poder relacionarse con las otras muchachas y, lo que era mucho peor, no sabía cómo conservar a sus novios aunque se acostara con ellos. Taciturna y constantemente fatigada, Dana perdió interés por la comida y por las diversiones. Decía que se sentía desesperanzada e impotente para hacer algo que le permitiera escapar de ese estado de ánimo y que incluso había llegado a pensar en el suicidio. Esta caída de la depresión había sido causada por una reciente ruptura. Según decía, no sabía salir con un chico sin mantener relaciones sexuales con él, aunque no le gustara, y tampoco sabía cómo poner fin a una relación por más insatisfactoria que ésta fuera. Por otra parte, aunque se acostara con los chicos, lo único que deseaba era llegar a conocerlos mejor. Dana acababa de cambiar su instinto y se sentía muy insegura acerca de su capacidad para entablar nuevas amistades. No obstante, se abstenía de iniciar una conversación y solo respondía cuando alguien le dirigía la palabra. Se sentía incapaz de manifestar sus verdaderos sentimientos y ni siquiera sabía qué decir después de el habitual hola, ¿qué tal? Dana comprendió entonces una terapia en un programa experimental para adolescentes deprimidos promovido por la Universidad de Columbia. El objetivo de este programa consistía en ayudar a los jóvenes a enfocar más adecuadamente sus relaciones, conservar las amistades, confiar en los demás, establecer límites sobre la proximidad sexual, desarrollar la capacidad de tener amigos íntimos y expresar los propios sentimientos. Una clase de capacitación en suma de las habilidades emocionales fundamentales que en el caso de Dana resultó tan sumamente eficaz para su depresión terminó desapareciendo. Los problemas de relación tanto con los padres como con los compañeros constituyen el detonante más frecuente de la depresión entre los adolescentes. Los niños, los adolescentes deprimidos se muestran remisos o incapaces de hablar de su depresión, no suelen ser muy diestros para etiquetar adecuadamente sus sentimientos y tienden a ser irritables, impacientes, caprichosos y malhumorados, especialmente con sus padres, lo cual constituye una dificultad añadida a la hora de que estos les brinden la guía y el soporte emocional que el niño deprimido tanto necesitaba, iniciando así un círculo vicioso que suele originar toda clase de disputas. Una observación minuciosa de las causas de la depresión juvenil señala la presencia de serias deficiencias en dos competencias emocionales fundamentales: la capacidad de relacionarse y la forma de interpretar los reverses y contratiempos de la vida. Aunque la tendencia a la depresión tenga un origen parcialmente genético, su causa principal parece radicar en los hábitos mentales pesimistas, aunque reversibles, que predisponen a los niños a reaccionar ante los pequeños contratiempos de la vida, las malas notas, las discusiones con los padres o el rechazo social, sumiéndose en la depresión, y existen indicios de que nos sugieren que la predisposición a la depresión, cualquiera sea su causa, está extendiéndose a gran velocidad entre los jóvenes. El precio de la modernidad, el aumento de la depresión. Del mismo modo que el siglo XX ha estado caracterizado por ser la era de la ansiedad, los años que jalonaban el final de este milenio parecen denunciar el advenimiento de la era de la melancolía. Todos los datos parecen hablarnos de una epidemia de depresión a escala mundial, una epidemia que corre pareja a la expansión del estilo de vida del mundo moderno. Desde los comienzos de este siglo, cada nueva generación se ha visto más expuesta a la precedente a sufrir depresión, y no nos referimos solo a la melancolía, sino a la insensibilidad, el abatimiento, la autocompasión y la desesperación. Y no solo esto, sino que los episodios depresivos se inician a una edad cada vez más temprana. De este modo, la depresión infantil desconocida o cuanto menos no reconocida en el pasado está emergiendo como un decorado cada vez más frecuente en el escenario del mundo actual. Aunque las probabilidades de padecer una depresión se incrementan con la edad, en la actualidad el aumento más alarmante se produce entre los individuos más jóvenes. La probabilidad de que una persona nacida después del 55 sufra
Una depresión mayor a lo largo de la vida es, en buen número de países, 3 veces al menos superior a la de sus abuelos. El porcentaje de personas aquejadas de depresión en algún momento de su vida entre los norteamericanos nacidos antes del 1905 era solo de 1%, pero después del 55 la proporción de personas deprimidas antes de haber cumplido los 24 años ha aumentado hasta el 6%. Por su parte, la probabilidad de que los nacidos entre 1945 y 1954 experimenten una depresión antes de llegar a los 34 años es 10 veces superior a la de las personas nacidas entre 1905 y 1914. De este modo, a medida que ha ido transcurriendo el tiempo de estos siglos, la irrupción del primer episodio de depresión tiende a ocurrir en una edad cada vez más temprana. Un estudio de alcance mundial efectuado sobre más de 39,000 personas mostró la misma tendencia en países como Puerto Rico, Canadá, Italia, Alemania, Francia, Taiwán, Líbano y Nueva Zelanda. En el caso de Beirut, por ejemplo, el aumento de la proporción de depresiones corría pareja a la marcha de los acontecimientos políticos, de tal manera que la tendencia se disparaba en determinados momentos de la guerra civil. En el caso de Alemania, el promedio de depresión era de un 4.4% para las personas nacidas antes de 1914, mientras que el porcentaje de depresiones de los nacidos en la década anterior a 1944 era a la edad de 34 años, de un 14%. De este modo, las generaciones que han crecido durante periodos de turbulencia política presentan proporciones mayores de depresión, aunque la tendencia general ascendente, dicho sea de paso, parece ser independiente de las circunstancias políticas. El descenso de la edad en que suele aparecer el primer brote de depresión también parece mostrar... Repetición de párrafo. El descenso de la edad en que suelen aparecer el primer brote de depresión también parece mostrar una tendencia uniforme a nivel mundial. Veamos ahora las razones que adujeron algunos especialistas para tratar de explicar esta situación. Según el Dr. Frederick Gouin, director del Instituto Nacional de Salud Mental, durante este tiempo el núcleo familiar ha experimentado una tremenda erosión. El número de divorcios se ha duplicado, los padres dedican menos tiempo a sus hijos y se ha producido un aumento de inestabilidad laboral. En la actualidad resulta prácticamente imposible crecer manteniendo estrechos lazos con todos los miembros de la familia extensa. En mi opinión, la pérdida de una fuente sólida de identificación es la principal causa del aumento de la depresión. Se tiene el comentario del director del Departamento de Medicina de la Universidad de Pils, la hipótesis. Con la expansión de la inolugar después de la Segunda Guerra Mundial, que han podido seguir creciendo en una proporción que ha propiciado el crecimiento de las adras hacia las necesidades del desarrollo de esto, no puede considerarse como una causa directa de la depresión. Lo cierto es que predispone a cierta vulnerabilidad. El estrés emocional precoz puede afectar el desarrollo neurológico y abocar incluso décadas después a la depresión cuando uno se halle sometido a nuevas condiciones de tensión. En opinión de Martin Seligman, psicólogo de la Universidad de Pensilvania, durante los últimos 30 o 40 años hemos asistido a un ascenso del individualismo y a un declive paralelo de las creencias religiosas y del sostén proporcionado por la comunidad y por la familia, todo lo cual supone la pérdida de una serie de recursos útiles para amortiguar los reveses y fracasos de la vida, en la medida en que uno considere el fracaso como una situación permanente y lo magnifica hasta llegar a imbuir todas las facetas de la propia vida. Se hallará predispuesto a dejar que un revés momentáneo se convierta en una fuente duradera de impotencia y de desesperación. Pero si uno cuenta con una perspectiva más amplia, como la creencia en Dios o en la vida después de la muerte, y por ejemplo pierde su trabajo, el fracaso quedará circunscrito a una situación provisional. Pero sea cual fuere su causa, la depresión infantil y juvenil constituye un problema verdaderamente acuciante.
Las estimaciones realizadas en los Estados Unidos varían considerablemente en lo que respecta al porcentaje de niños y adolescentes aquejados de depresión en año concreto, en contraste con la vulnerabilidad mostrada a lo largo de toda la depresión de un año. Repetición de palabra, en contraste con la vulnerabilidad mostrada a lo largo de toda la vida. Ciertos estudios epidemiológicos que utilizan criterios muy estrictos como los empleados para establecer el diagnóstico médico de los síntomas de la depresión han descubierto que la incidencia anual de la depresión mayor en las niñas y niños de edades comprendidas entre los 10 y los 13 años es del orden de 8 o un 9%, aunque existen otros estudios que hacen descender este porcentaje a la mitad, incluso otros que la reducen a un 2%. En lo que se refiere a la adolescencia, algunos datos sugieren que este promedio casi podría duplicarse, ya que más del 16% de las chicas de entre 14 y 16 años han sufrido un brote depresivo, mientras que el promedio en el caso de los chicos sigue siendo el mismo. La depresión infantil. Pero el descubrimiento de que los brotes benignos de depresión infantil auguran episodios más severos durante la vida posterior no solo demuestra la necesidad de tratar la depresión infantil, sino también de prevenirla. Este hallazgo contradice la antigua opinión de que la depresión infantil carece de importancia a lo largo plazo, porque los niños se desprenden naturalmente de ella a lo largo de su proceso de crecimiento. Es evidente que todos los niños se entristecen alguna que otra vez, y que, al igual que ocurre en la madurez, la niñez y la adolescencia son épocas de decepciones ocasionales y pérdidas más o menos importantes que van acompañadas del correspondiente pesar. Pero la necesidad de prevención de la que estamos hablando no se refiere tanto a esas ocasiones como a aquellos otros estados de melancolía mucho más graves en lo que la espiral del abatimiento hunde lentamente a los niños en la pesadumbre, la desesperación, la irritabilidad y el repliegue en sí mismos. Según los datos recogidos por Maria Kovacs, psicóloga de Western Psychiatric Institute and Clinic de Pittsburgh, 3/4 partes de los niños que vieron obligados a recibir tratamiento a causa de una depresión grave después sufrieron recaídas. La investigación realizada por Kovacs se inició cuando los niños diagnosticados de depresión contaban con 8 años de edad y prosiguió con un seguimiento periódico que en algunos casos se prolongó hasta los 24. La duración promedio de los episodios depresivos infantiles fue de unos 11 meses, aunque uno de cada 6 persistía hasta los 18. Por su parte, la depresión moderada, que en algunos niños aparecía a los 5 años de edad, era menos incapacitante, pero tendía a ser más duradera, una media de 4 años. Kovacs también descubrió que los niños que sufrían una depresión menor eran proclives a que ésta se agravara y desembocara en una depresión mayor, la denominada doble depresión, y quienes desarrollaron una doble depresión mostraban por su parte una mayor tendencia a sufrir episodios recurrentes en años posteriores. Al llegar a la adolescencia y al comienzo de la edad adulta, los niños que habían pasado por algún episodio depresivo sufrían por término medio depresiones o trastornos maníaco-depresivos 1 de cada 3 años. Pero el precio que tienen que pagar estos niños va más allá del sufrimiento causado por la depresión. En opinión de Kovacs, los muchachos aprenden el ejercicio de las habilidades sociales en las relaciones que establecen con sus compañeros. Si uno, por ejemplo, desea algo de lo que carece, ve cómo otros niños resuelven esta situación y luego trata de conseguirlo por sí mismo. Pero los niños deprimidos suelen terminar engrosando las filas de los marginados, de los niños con los que nadie quiere jugar. La suspicacia y la tristeza que sienten estos niños les hacen rehuir los contactos sociales o mirar hacia otro lado cuando alguien trata de establecer contacto con ellos, un signo que suele interpretarse como rechazo. El resultado final es que los niños deprimidos terminan siendo ignorados o rechazados. Este tipo de carencia en su bagaje interpersonal les impide sacar también partido del aprendizaje natural que se produce en medio de la bulliciosa actividad del patio de recreo
y así suelen acabar arrastrando un lastre emocional y social del que deberán desprenderse cuando salgan de la depresión. En suma, el hecho es que los niños deprimidos son más ineptos socialmente, tienen menos amigos, son menos elegidos como compañeros de juego, suelen caer menos simpáticos y en consecuencia tienen más problemas de relación. Otro precio que deben pagar estos niños por su depresión es el pobre rendimiento escolar. La depresión dificulta la memoria y la concentración, impidiéndoles prestar atención y asimilar lo que les enseña. Un niño que no siente ilusión por nada encontrará prácticamente imposible acopiar la energía suficiente para que las lecciones del profesor le estimulen de algún modo, por no mencionar la incapacidad de experimentar el estado de flujo del que hablamos en el capítulo 6. Según el estudio de Kovac, pues los niños cuyos episodios depresivos son más prolongados obtienen peores calificaciones y suelen ir atrasados en sus estudios. En realidad parece existir una relación directa entre el periodo de tiempo que un niño permanece deprimido y su rendimiento escolar, con una caída en picada durante el transcurso del episodio depresivo. Por su parte, este pobre rendimiento académico no hace sino complicar la depresión porque, como afirma Kovac, no es difícil comprender lo que ocurre cuando uno comienza a sentirse deprimido y le suspenden teniendo que quedarse en casa a estudiar y sin poder salir a jugar con los demás. Las pautas del pensamiento deprosógeno. Al igual que ocurre con los adultos, las interpretaciones pesimistas de los contratiempos de la vida parecen alimentar la desesperanza y la impotencia que yacen en el núcleo de la depresión infantil. Hace mucho tiempo que se sabe que las personas que ya están deprimidas albergan este tipo de pensamientos. Lo que resulta sorprendente es que los niños propensos a la melancolía tienden a albergar esta visión pesimista antes de caer en la depresión, una circunstancia que abre la posibilidad de inocularles algún tipo de vacuna contra la depresión antes de que ésta se apodere de ellos. Los estudios sobre las creencias que sustentan los niños acerca de las posibilidades que tienen de controlar lo que les sucede o de su capacidad para transformar positivamente sus vidas nos brindan una prueba evidente de este sentido. Esto es algo que podemos constatar de las valoraciones que hacen los niños sobre sí mismos en frases tales como no tengo dificultades para resolver los problemas cuando estos se presentan o si me esfuerzo soy capaz de sacar buenas notas. Los niños que son incapaces de pensar en esta manera sienten que no pueden hacer nada para cambiar las cosas, lo cual genera una sensación de impotencia que es más acusada en el caso de los niños más deprimidos. En un determinado estudio se sometió a observación a varios alumnos de quinto y sexto curso pocos días después de recibir sus hojas de calificaciones que, como todos recordaremos, suele ser una de las principales fuentes de alegría o de desesperación durante la infancia. Los investigadores descubrieron una marcada diferencia en la forma en que cada niño se reafirma cuando recibe una calificación peor de la esperada. En este sentido, los niños que consideran que sus malas notas son el resultado de algún tipo de deficiencia personal, soy estúpido, se sienten más deprimidos que aquellos otros que encuentran una explicación que deja abierta la posibilidad de hacer algo para transformar las cosas. Si me esfuerzo más, podré sacar mejores notas en matemáticas. Los investigadores estudiaron también a un grupo de alumnos de tercero, cuarto y quinto curso que eran objeto del rechazo de sus compañeros y efectuaron un seguimiento de aquellos que seguían siendo marginados al año siguiente, descubriendo que un factor decisivo en la génesis de la depresión era el modo en que estos niños se explicaban a sí mismos el rechazo del que eran objeto. Quienes consideraban que el rechazo se debía a alguna especie de defecto personal eran más proclives a la depresión, mientras que los niños más optimistas, los que sentían que podían hacer algo para mejorar la situación, no se sentían especialmente deprimidos a pesar del rechazo constante de que eran objeto. Otro estudio demostró que los niños que tenían una actitud pesimista cuando estaban a punto de efectuar la difícil transición del séptimo curso eran más proclives a la depresión cuando debían enfrentarse al nuevo nivel de exigencias de la escuela o del hogar. Pero la prueba más palpable de que la actitud pesimista predispone a la depresión nos la proporciona un seguimiento de 5 años de duración iniciando cuando los niños estaban en tercer curso. El predictor más decisivo de la depresión entre los niños más pequeños resultó ser una actitud pesimista ante la vida en conjunción con el acontecimiento traumático importante, como por ejemplo el divorcio
de los padres o el fallecimiento de un familiar. Situaciones en suma que no solo conmueven y angustian al fallecimiento, sino que también suelen privarle del apoyo y el consuelo de sus padres. No obstante, a lo largo de la escuela primaria tiene lugar un cambio significativo en su forma de interpretar las causas de los acontecimientos positivos y negativos que les toca vivir, achacándolos cada vez más a sus propios rasgos personales. Saco buenas notas porque soy listo, o no tengo muchos amigos porque no soy divertido. Este cambio parece tener lugar entre el tercer y quinto curso, y cuando ocurre, quienes sustentan en actitud pesimista y atribuyen la causa de los infortunios a un defecto intrínseco, comienzan a ser presa de estados de ánimo depresivos, y lo que es más importante todavía, la misma depresión contribuye a reforzar las pautas de pensamiento pesimistas, de modo que, aun cuando la depresión desaparezca, el niño queda marcado con una especie de cicatriz emocional, un conjunto de creencias alimentadas por la depresión y consolidadas por su pensamiento, que no es un buen estudiante o que es antipático, que le impiden escapar de su sombrío estado de ánimo. Estas ideas fijas hacen que el niño sea más vulnerable a caer nuevamente en la depresión. La forma de acabar con la depresión. Pero existen fundadas esperanzas de que es posible enseñar a los niños formas más eficaces de afrontar los problemas. En un estudio llevado a cabo en un instituto de Oregon, 1 de cada 4 estudiantes mostraba lo que los psicólogos denominan depresión moderada, una depresión que, aunque no reviste la suficiente gravedad como para afirmar que excede el grado de insatisfacción natural, bien podría constituir la antesala de una depresión auténtica. 75 estudiantes aquejados de esta depresión moderada aprendieron en una clase especial fuera del horario habitual lectivo a modificar las pautas del pensamiento generalmente. A diferencia de lo que ocurre con los adultos, la medicación no parece ofrecer una alternativa para el tratamiento de la depresión infantil que pueda sustituir a la terapia o a la educación preventiva. La investigación ha demostrado que en el caso de los niños, los antidepresivos tricíclicos que tanto éxito han tenido en el tratamiento de los adultos no son mejores que la administración de un placebo, efecto de las nuevas medicaciones antidepresivas, como por ejemplo el Prozac, todavía no ha sido estudiado en los niños. Por su parte, la diciproamina, uno de los tricíclicos más utilizados y más seguros para el tratamiento de los adultos, está siendo actualmente objeto de estudio por parte del Food and Drug Administration, FDA, a relación de que como una posible causa de mortalidad infantil asociadas a ese estado, a hacer amigos, a relacionarse mejor con sus padres y a comprometerse en aquellas actividades sociales que les resultan más atractivas. El 55% de los participantes en el programa de 8 semanas de duración logró recuperarse de su depresión, algo que solo consiguió el 25% de los estudiantes deprimidos que no se habían beneficiado del programa. Un año más tarde, el 25% de los componentes del grupo de control habían caído en una depresión mayor frente al 14% de los alumnos que habían participado en el programa de prevención. Así pues, aunque el programa solo durase 8 sesiones, redujo a la mitad el riesgo de contraer una depresión. El mismo tipo de conclusiones esperanzadoras nos ofrece un programa especial de frecuencia semanal dirigido a niños de edades comprendidas entre los 10 y los 13 años que tenían frecuentes disputas con sus padres y que también presentaban síntomas de depresión. Durante estas sesiones extraescolares, los niños aprendían ciertas habilidades emocionales básicas como hacer frente a los problemas, pensar antes de actuar y, tal vez lo más importante, revisar y modificar las creencias pesimistas ligadas a la depresión, como por ejemplo tomar la firme resolución de esforzarse más en el estudio después de haber obtenido malos resultados en un examen, en vez de pensar no soy lo suficientemente listo. En opinión del psicólogo Martin Seligman, uno de los creadores de este programa de 12 semanas de duración, en estas clases los niños aprenden que es posible hacer frente a estados de ánimo como la ansiedad, abatimiento, enfado, y que la transformación de nuestros pensamientos nos permite en cierto modo transformar también nuestros sentimientos. Según Seligman, el hecho de hacer frente a los pensamientos depresivos disipa las tinieblas del estado de ánimo negativo y solo depende del esfuerzo sostenido momento en el que termine convirtiéndose en un hábito.
Estas sesiones especiales también redujeron a la mitad la frecuencia de las depresiones después de 2 años de haber concluido el programa. Al cabo de un año, solo el 8% de los participantes arrojaron unos resultados en un test sobre depresión que lo situaba en un nivel entre moderado y grave frente al 29% de los niños pertenecientes al grupo de control, mientras que de 2 años después el 20% de los muchachos que habían seguido el curso mostraban algunos síntomas de depresión moderada. El aprendizaje de estas habilidades emocionales puede resultar especialmente útil en plena adolescencia, como observa Seligman. Estos chicos suelen estar mejor preparados para afrontar la ansiedad normal que experimenta el adolescente frente al rechazo y parecen haber aprendido estabilidad en un periodo especialmente crítico para la depresión que tiene lugar alrededor de los 10 años de edad. Después de aprendida, esta lección parece persistir e incluso fortalecerse en el curso de los años posteriores, sugiriendo claramente su aplicabilidad a la vida cotidiana. Los especialistas en la depresión infantil se muestran sumamente esperanzados en la aparición de estos nuevos programas. Según me comentaba Kovacs, si queremos intervenir eficazmente en problemas psiquiátricos tales como la depresión, tenemos que hacer algo antes de que los niños se enfermen. La única solución parece pasar por algún tiempo de vacuna psicológica.